cosas menores. Capítulo 14, vamos a leer la oración que hace Oseas. Lo que Oseas al finalizar el capítulo expresa y habla de parte de Dios, pero esto es una oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy hay mensajes que ya no están muy de modas. Hoy hay mensajes que no están muy vigentes. Pero realmente nosotros tenemos que hablar lo que realmente el Señor nos habla por su palabra. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que en estos tiempos llamarán a las cosas buenas malas y a las malas buenas. Hoy hay personas que a las cosas malas, no, es bueno, eso no pasa nada. Y sabemos que eso es de perjuicio y es malo. Y a lo malo llaman bueno. Entonces dice gloria a Dios. Mire cómo el enemigo, cómo Satanás, cómo las influencias diabólicas están transversando, están cambiando todo el modo de vivir. Aún los valores se fueron perdiendo. Imagínense en la iglesia si nosotros perdemos los principios de Dios. Imagínense en la iglesia si nosotros perdemos el rumbo que fue trazado por la palabra del Señor y nos movemos del rumbo trazado por Dios. Corremos el peligro de entrar también en esa línea y comenzar a declinar y a comenzar a hacer cosas que a Dios no le agrada. Y comenzar a perder lo más importante, que es el disfrutar a Dios. Disfrutar su presencia en cada culto, recibir lo que Dios nos quiere dar por su palabra y por su espíritu. Entonces nosotros tenemos que ser cristianos y creyentes genuinos y verdaderos. Realmente. La Biblia dice, todo encontrado en el libro de Oseas, capítulo 14, está antes de Joel. Termina Oseas y luego comienza el libro de Joel. Dice así la palabra del Señor: vuelve, oh Israel, a Jehová, tu Dios, porque por tu pecado, has caído. Verso 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Toma tu asiento en esta noche. Primero tenemos que entender y dar rápidamente un panorama histórico y profético a qué se refiere esta palabra. Número uno, Oseas era un profeta. Un profeta es un portador de la voz de Dios en la tierra. Alguien que tiene conexión con Dios. Alguien que tiene su oído sensible a Dios para oír a Dios y transmitir el mensaje de Dios al pueblo, a los reyes, amén, y a donde Dios quiere hablar, utilizaba un profeta, un hombre que Dios había separado y escogido para que hablase al pueblo. Cuando Dios levanta a Oseas, Israel en un sentido espiritual y en un sentido natural estaba completamente lejano a Dios. El pueblo estaba bajo la influencia y se tornó a la idolatría, se tornó a la adoración a dioses paganos. La alianza y la mezcla entre otros pueblos llevó a que Israel se contaminara. Dios había, como hemos predicado hace unos días atrás, una de las cosas que Dios les habló al pueblo de Israel cuando los eligió, les dijo que no se unieran y que no tomen matrimonio el pueblo de Israel con las demás naciones. Que los hijos de Israel no se entrelacen el matrimonio con otras mujeres, amén, tanto las mujeres como los varones. Porque eso ¿qué iba a hacer? Iba a hacer que las mujeres hicieran inclinar el corazón, amén,
de esos dioses. Porque las naciones, las demás naciones tenían ídolos, adoraban ídolos. ¿Me va siguiendo? Israel estaba en esta condición. Israel estaba en un sentido espiritual, fornicando espiritualmente. Había abandonado a Dios, lo había dejado. Entonces Dios tenía que hacer que el corazón del pueblo se volviera a Dios, y por eso Él levantaba a profetas, a hombres de Dios, anunciándoles el pecado, pero también anunciándoles que si no se arrepentían, vendría juicio. Entonces dicen amén. Explicamos la palabra juicio para que usted entienda, porque muchas veces hablamos de juicio y mucha gente lo relaciona con condenación. No es con condenación. Y hablamos que la palabra juicio, aún en estos tiempos para nuestra vida, es el proceso que Dios ejerce para purificar al pueblo. El juicio que Dios está ejerciendo al pueblo hoy en día y en aquellos tiempos era para que el pueblo se volviera, y para que el pueblo se volviera de todo corazón a Dios. Como hoy en día Dios está juzgando a la iglesia del Señor. El Señor está juzgando y está enjuiciando. ¿De qué manera? Condenatoria no. De una manera que necesita purificación y necesita purificarte. ¿Me va siguiendo? Sí que habrá un juicio que será en el día final, o en el día que uno pueda partir de la tierra, que será el día del juicio, y estarán todos ante el trono blanco. Y ahí seremos juzgados por nuestras obras. Y ahí nosotros sabremos si nosotros hicimos las cosas bien, si nosotros amamos a Dios, fuimos fieles a Dios, permanecimos en Dios, nos iremos con Él. Pero si nosotros vivimos una vida desenfrenada de pecado, una vida alejada de Dios, una vida en la cual conocimos a Dios pero nos alejamos y seguimos haciendo lo que quisimos, el destino será otro. ¿Me va siguiendo? Entonces el juicio que Dios envió a Israel, ¿para qué era? No era para decirle que está atrás, no era para condenarlos, era para purificarlos, era para limpiarlos, era para que reaccionaran, era para que se volvieran a Él de todo corazón. Amén. Y a veces Dios trata así aún con nosotros. Dios trata de esa manera, porque hay muchas cosas que no salen bien en tu vida, porque hay cosas que van de decadencia y van cuesta abajo y no te puedes levantar. Porque el Señor te está llamando y está permitiendo un montón de cosas que te sucedan para que tú reacciones y para que tú digas: me tengo que volver a Dios, tengo que ir a la casa de Dios, tengo que buscar a Dios, porque si no busco a Dios, la situación que estoy viviendo no va a cambiar. Entonces Dios comienza a tratar en tu vida, en tu corazón. Y ahí las personas comienzan a sentir vacío, comienzan a sentir soledad, comienzan a sentir en su vida que van fracasando, las cosas les salen mal. ¿Me va siguiendo? Amén. Ese es el trabajar de Dios. No como hoy en día se predica que Dios solamente te ama y te va a bendecir. Yo creo que Dios te va a bendecir, no lo dudo. Dios nos va a bendecir. Pero para que esas bendiciones y nosotros las disfrutemos, tenemos que estar preparados y tenemos que dejar que el Señor purifique nuestras vidas. Amén. Nos limpie, nos transforme. ¿Me va siguiendo? Amén. Hay un evangelio muy diferente, que solamente te hablan de bendiciones, que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios va a hacer esto contigo. No dudamos de eso, creemos, pero no es el evangelio completo. No es el evangelio que te lleva a una búsqueda, a una apartación para Dios, a consagrarte para Dios, a vivir para Dios como Él quiere. El Señor le dijo al pueblo, y Pedro lo repite: vosotros sois un pueblo especial, un tesoro especial, pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, le dijo. Y ahí entramos, tú y yo entramos en este pueblo, por cuanto hemos creído en Jesús, somos hijos del Señor. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo estaba la situación de Israel en los tiempos de Osea? Ellos estaban fornicando con otros dioses, habían abandonado a su verdadero Dios,
aquel que los liberó, aquel que los sacó con mano poderosa de la esclavitud y todas las cosas que hizo Dios amándolo, siéndole fiel, pero ellos se olvidaron de Dios. Esto es como una relación, y ahora te voy a dar lo que el Señor le pidió a Oseas que hiciera en un sentido espiritual representativo. Dios, cuando escoge a Oseas para que le predique y para que exhorte al pueblo y para que lleve la palabra de él, del Señor hacia el pueblo, Dios le dijo: toma a una mujer prostituta y cásate con ella. Miren lo que le pide Dios al profeta: toma a una mujer, a una prostituta y cásate con ella y ten hijos. Eso es una representación de cómo Dios, aún el pueblo siendo infiel, el Señor lo sigue amando. Claro que no era algo digno casarse con una mujer de esa reputación, pero Dios se lo permitió a él, para que el pueblo viera y para que el pueblo entendiera que así como Oseas tomó una mujer, a una prostituta, el Señor, aún ellos prostituyéndose espiritualmente, los va a tomar nuevamente. Su amor y su brazo no se había cortado hacia él, el pueblo de Dios. Y luego tienen hijos, y cada hijo tiene algo representativo y un sentido espiritual, pero ese no es el tema. Estamos dando solamente un pantallazo para que entendamos cuál era la situación espiritual y la situación natural de Israel. El pecado sobreabundaba, el pueblo se desvió completamente y comenzaron a venir los juicios de Dios. Dios comenzó a tratar con el pueblo y comenzó a tratar con dureza para que el pueblo entendiera, para que el pueblo reflexionara, para que el pueblo se volviera a Dios. Y a veces pasa esto con muchos cristianos hoy en día. Antes de ser sensible a la palabra de Dios y decir: sí, Señor, perdóname por haberme apartado, por haberme ido. Señor, yo no quiero estar más en esta situación. Tienen que esperar a que llegue el juicio de Dios en su vida y comienza a tratarlo con dureza y con mano dura muchas veces el Señor. Pero ¿por qué lo hace el Señor de esa manera? Uno pensaría: Dios es injusto o Dios es malo, ¿por qué hace esto? No, Dios hace eso para que tú no te pierdas. Dios hace eso para que reflexiones, recapacites en el momento justo y no te pierdas, porque tú ni yo sabemos el día, la hora en el cual podemos partir de esta tierra. ¿O tú sabes cuándo vas a partir? No sabemos. Hay gente que hoy parte siendo joven, hoy mueren de niños. Y porque nosotros estemos jóvenes no decimos: bueno, voy a gozar de una buena vida y de buena salud y voy a morirme de viejito. Tú no sabes eso. Solo Dios lo sabe. Solo Dios conoce el día de tu partida. Pero ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Dónde irá tu alma si llegas a partir? Hoy, por ejemplo, si hoy Dios te viene a buscar, ¿a dónde te irás? No es simplemente como hoy dicen muchos predicadores, de modo que si estamos en Cristo ya nuevas criaturas somos y las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas. No están así. A veces los cristianos cuando vienen con muchas ataduras espirituales. Y esas ataduras que vienen desde el mundo hay que cortarlas una a una. Tiene que haber un proceso de liberación y luego del proceso de liberación el proceso de la santificación. Y Dios tiene que ir cortando todas esas ataduras, todas las cosas malas que hicimos en el mundo. Dios tiene que ir cortando, porque son puertas que si nosotros no las cerramos, están abiertas. Y aunque estemos cantando, alabando, glorificando o leyendo la Biblia, si no cerramos la puerta y no dejamos el trato de Dios y no confesamos, esa puerta está abierta y en el momento de debilidad espiritual, Satanás entra por esa puerta. ¿Me va siguiendo?
Se tienen que cortar esas ataduras, esas ligaduras. Hoy en día por ahí la gente llega a otros ministerios y porque sabe tocar la guitarra o un instrumento, a la semana o a las 2 semanas lo ponen a ministrar sin saber cómo están espiritualmente. O no le dicen la verdad para que no entreguen sus diezmos y sus ofrendas, porque ese hermano da buenas ofrendas y diezmos, y por no decirle las cosas como son de parte de Dios, ocultan y tapan sus pecados y le palmean la espalda. Y eso no tiene que ser así en esta generación. Nosotros no vamos a ser así. Yo siempre digo, la iglesia es sustentada por Dios. Dios es el que nos bendice para que paguemos el alquiler y podamos tener las comodidades que tengamos. Porque Dios, no vamos a cambiar la palabra por un diezmo o una ofrenda. Pero hoy en día muchos lo hacen. Aleluya. ¿Y cuál es el resultado de eso? Decadencia, muerte espiritual, pecado dentro de la iglesia. Amén. No hay mover de Dios, no hay presencia de Dios. La gente sigue cantando a Dios, pero todos atados, todos amarrados. Pero donde hay una palabra que te confronta, donde hay una palabra que va a tu corazón y te muestra tu realidad espiritual, tú comienzas a entrar en conciencia y dices, cuán mal estoy, cuán cosas mal estoy haciendo. Y Señor, tú que eres tan misericordioso, todavía me estás dando oportunidad. No tienes que dejar pasar las oportunidades que Dios te da. Cada oportunidad que Dios te dio, cuando tú vayas ante el trono blanco, Dios te va a mostrar una pantalla y te va a decir, mira, yo te hablé este día, yo te hablé el otro día, yo te hablé por este cielo, yo te hablé de esta manera, pero tú no quisiste oír. Tú me negaste, tú me rechazaste, tú dijiste, bueno, voy a seguir viviendo un poco más la vida y un poquito más adelante me voy a entregar al Señor. Y no sabes que puede pasar lo contrario. Amén. Yo no te quiero asustar, no estoy dando un mensaje para que tengas temor, no. Te estoy dando un mensaje de parte de Dios para que entremos en conciencia de que los días que vienen sobre la tierra serán peores y malos. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos que resplandecer, como iglesia de Dios tenemos que ser la luz que Dios quiere que seamos. La situación estaba así en Israel. Y el profeta en el capítulo 14 hace una oración. Diga conmigo una oración. Él pide a Dios, pero también está hablando a Israel. Que Israel le dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuélvete. Vuélvete. Hoy pueden decir algunos, pero ¿de qué me tengo que volver si estoy en la iglesia? Sirvo, estoy aquí. De muchas cosas también te tienes que volver a Dios. Este mensaje lo podemos aún predicar en una campaña de llevar este mensaje para que las personas apartadas o los incrédulos se vuelvan a Dios. Pero también para la iglesia tiene un sentido espiritual muy profundo. Volvernos a Dios significa volver a la esencia, volver al principio, volver a la oración, volver a la palabra, volver a los ayunos, volver al compromiso con Dios, volver a nosotros a consagrarnos a Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Qué le dijo el profeta en esta oración al pueblo? Vuélvate, oh Israel, a Jehová, porque por tu pecado, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la caída de ellos? El pecado. El pecado traerá muerte a tu vida. Por eso dice un proverbio que el que encubre el pecado no va a prosperar. Hay que confesarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo, Señor, perdóname. Señor, límpiame. No quiero esto en mi vida, no quiero esto en mi corazón, no quiero que esto esté, Señor. Esto me tiene atado y hoy yo quiero ser libre por el poder de tu Espíritu Santo. Me arrepiento, Señor, me vuelvo a ti. Perdóname porque no te estoy buscando de la manera que tú me pides que te busca.
hace un tiempo atrás. No, Señor, estoy declinando, estoy menguando. Y la carne está creciendo y el espíritu está menguando. En eso también tenemos que volvernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Llevad con vosotros palabras de súplica. ¿Qué dice? Lleven. Hablen palabras de súplica. Rueguen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos estado, escuchen, en situaciones apretadas o en momentos difíciles? ¿Y qué hemos hecho? ¿No hemos orado? ¿No hemos suplicado a Dios? Señor, perdóname. Padre, te necesito en esta situación. Ayúdame. Señor, no sé cómo hacer, no sé qué va a pasar. Señor, ¿y no hemos suplicado a Dios? ¿No hemos clamado a Dios? ¿No le hemos pedido a Dios? ¿No hemos nosotros pedido a Dios? ¿Y qué hizo Dios? ¿No nos escuchó el Señor? ¿No nos libró? ¿No nos sacó de esa situación, de esa crisis? Sí. Y aquí el profeta, por boca de Dios, le dice: lleven ustedes vosotros palabras de súplica. Supliquen a Dios. Clamen a Dios. Por eso la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Supliquemos, Señor, sí, Padre. Y aquí hay un modelo de oración para hacer todos los días. Padre, límpiame. Purifícame, Señor. Perdona mis ofensas ante ti. Perdona, Señor, mis iniquidades o cosas, Señor, que en el día he pensado, o he hablado, o hecho, que han ofendido al Espíritu. Que han ofendido tu presencia que mora dentro de mi vida, Señor. Señor, límpiame y purifícame. Y el Señor va a comenzar a purificar, a limpiar. Porque estamos orando, estamos suplicando. El pueblo tenía que ir con voz de súplica ante Dios y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad. Dile al Señor: Señor, quita toda iniquidad. Levanta tu mano y dile al Señor con tu corazón: Señor, quita toda iniquidad. Quita toda maldad, quita todo lo que en un momento mi corazón pensó, lo que mi mente pensó, lo que hubo en mi corazón, todo atentado contra otra persona, todo lo que he pensado, lo que he querido hacer contra alguien que me hizo mal y yo quería atentar contra esa persona. Eso es algo que no procede de ti, Padre. Perdóname si he pensado de esa manera. Perdóname si he pensado mal de los pastores, si he pensado mal de un hermano. Señor, yo no quiero tener estos pensamientos en mi corazón. ¿Me vas siguiendo? Y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Acéptanos. Ellos, si se volvían a Dios y suplicaban y le pedían perdón, el Señor acepta. A un corazón contrito y humillado, Dios nunca rechazará. Dios no va a rechazar a nadie, escuchen, que venga con un corazón humillado a Dios. Pero sí va a rechazar al soberbio y al que no se subleva. Al que puede decir, estando en la iglesia: yo no necesito pasar para que me ministren, para que me oren. Yo estoy bien. Y todos necesitamos ser ministrados. Amén. Todos. Amén. Cuando hacemos un llamado al altar, todos tendrían, y estoy hablando de la iglesia local, todos tienen que pasar. Ninguno se tiene que quedar en la banca. Todos, porque todos necesitan de Dios. Amén. Y no porque tengamos título, o seamos obreros, o diáconos, o pastores, o ministros. Todos tenemos que ir al altar en una actitud de decir: Señor, vengo al altar porque te necesito. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan de Dios? Amén. Necesitamos de Él y todos tenemos que ir al altar, al lugar
donde se ofrecía a Dios los sacrificios. Amén. Y ahora tú eres esa ofrenda viva para Él. Y tienes que venir al altar y tienes que acercarte. Gloria a Dios. Entonces el Señor, por boca del profeta, le decía: acepta bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y esas son las ofrendas que nosotros ofrecemos a Dios. Señor, te necesito, Padre, perdóname. Señor, te anhelo. ¿Cuánto anhelo sentir tu presencia como lo sentía? Señor, yo no siento más lo que sentía en mi juventud o en los años pasados. Ya no siento esa pasión por ti, ya no siento ese amor, ese deseo por las cosas de Dios, por tus cosas, por las cosas espirituales. Entonces necesitamos volvernos, pero necesitamos que el Señor escuche de nuestros labios que nosotros nos acercamos a ofrecer a Él. Amén. Y en medio de eso también, de nuestro arrepentir, en medio de nuestro pedir a Dios también, diciéndole: Señor, cuánto te amo, cuánto te necesito, tú eres santo, yo te honro, te doy gloria porque no hay Dios como tú. Todos dicen amén a eso. Necesitamos nosotros volvernos a Dios. Y este volver a Dios es todos los días de nuestra vida. Volvernos todos los días, volver a Dios, ir a Dios. Acercaos a mí. Y yo me acercaré a vosotros. Cuando más nos acercamos, cuando más nos volvemos, cuando más vamos, Él viene a nosotros. Dios no quiere que andes con tu corazón, con ese vacío, con esa tristeza, que camines de esa manera. Dios no quiere que las cosas vayan de mal para el peor para tu vida. Y tú tienes la solución, y tú tienes la salida, volviéndote, arrepintiéndote y dejándote tratar por Dios. Dios va a restaurar, Dios va a hacer todo nuevo. Él va a levantar tu vida, Él va a hacer todas las cosas nuevas. Aplauda al que vive en esta noche. Aplauda, 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 aplauda. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el libro de Hebreos que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza que confiesen nuestros labios hacia Él. Amén. Continuamente ofrezcamos a Dios esas alabanzas. Señor, te necesito, te amo, Padre. Ayúdame, Jesús. El pueblo, si se volvía a Dios y tomaba esta actitud, era la actitud correcta, era el camino correcto. Decía el que está a tu lado: el camino de la humillación es el camino correcto para nosotros. Ese es el camino, decirle, en el cual Dios comenzará a obrar en tu vida, en el cual Dios comenzará a ministrar tu corazón, en el cual Dios comenzará a hacer lo que tiene que hacer contigo. Amén. Y esas tinieblas que te dominaban, y esos espíritus que te perturbaban, y esas obras diabólicas, esas cadenas que estaban en tu vida atándote, se van a romper en el nombre de Jesús. Cuando tú tomas la decisión de volverte y comenzar a suplicar y comenzar a ofrecer a Dios a través de tus labios palabras de las cuales invoques a Dios y le digas: te necesito, Señor, no puedo más. Lo hacía. Esto es lo que Dios le estaba pidiendo. El profeta estaba orando esta oración y le estaba Dios hablando mismo a ellos. Y le dice: no nos librará el asirio. No montaremos en caballo, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ya no estaremos más. Ya no tenemos más con los asirios, no nos mezclaremos más con personas, no estaremos más relacionados con los extranjeros que nos han hecho desviarnos de nuestro amado, de nuestro Dios verdadero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y nunca más diremos: en las obras de nuestras manos, ellos
habían participado de la idolatría. Y algunos capaz que participaron en tallar a esos ídolos, han sido partícipes, sus manos han tallado ídolos y eso ofendió a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Ese huérfano, esos que no tienen padre, las personas que han quedado abandonadas, hay un padre que los iba a recoger. Había un padre que los iba a volver a tomar, que nunca los dejó, pero ellos se sentían desamparados. Llegó un momento que Israel se sintió tan desamparado, pero Dios, a través del profeta Isaías, le había hablado que aquella desamparada ahora iba a engendrar hijos. Que esa desposada, que aquella que los enemigos la habían tenido, la habían tomado por cautividad, ella iba a ser tomada y ella iba a ser libre y que se vistiera de ropas de gala, le dijo el profeta. Esas ropas viles, esas ropas de cautividad, esas cadenas que gobernaron, el Señor las iba a romper y los iba a vestir como su pueblo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Eso es lo que Dios quiere con todos los creyentes. Vestirnos con esas ropas de gala, esas ropas maravillosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 4, miren lo que dice. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Diga conmigo, el Señor nos sanará. Dile al que está a tu lado, Dios te va a sanar. Va a sanarte. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Primero te va a liberar y luego te va a sanar. ¿Cuántas personas vienen tan lastimadas a la iglesia, tan heridas? ¿Cuántas personas vienen heridas y lastimadas aún por otras congregaciones o pastores o líderes o mismos cristianos o mismos hermanos de la iglesia? Se han sentido tan defraudados, tan mal. Los han lastimado, se han abusado tanto que han cerrado su corazón a Dios. Y Satanás ha tomado el lugar y la rebelión dominó nuevamente su corazón. Ya no quiero ir más a la iglesia porque son todos los mismos y todos los mismos te piden la plata y te roban y esto y lo otro y esto y acá y allá. Pero no todos son iguales. Dios está levantando una generación diferente que ame a Dios, que ame su presencia, que ame las cosas de Dios, que ame la santidad, que ame la palabra de Dios. Sí que te vas a encontrar con otros evangélicos que te estoy mencionando. Solamente tenemos que orar, nada más, no tenemos que contender ni nada, solo orar por ellos. Amén. Pero mientras nosotros seguimos adelante, seguimos marchando y seguimos a ese supremo llamamiento que dijo Pablo. Amén, gloria a Dios. Seguimos con nuestro corazón y nuestra mente y nuestros ojos colocados en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él te va a sanar. El profeta Jeremías dijo, yo revelaré abundancia de paz y los sanaré. Con mi medicina, dijo el profeta. Esa medicina era Dios. Dios es tu medicina. Dios es tu sanador. Entonces Dios le estaba diciendo a este pueblo, le estaba diciendo que los iba a sanar. Esa rebeldía con que tuvieron contra Él iba a ser quitada, iban a ser sanados. ¿No le ha pasado que usted en la vida se ha encontrado con personas que andan enojadas con Dios? ¿A cuánto le pasó eso? Y usted le habló que usted es creyente, cree en Dios, y esa persona dice, yo no creo en Dios porque yo, ¿cómo puede ser que Dios me haya quitado a este ser querido? ¿Cómo puede ser que
si hablan de un Dios de amor, pase esto. Y la gente vive enojada con Dios. Pero la gente no sabe que las mismas personas han ofendido a Dios con sus pecados. Han ofendido a Dios haciendo cosas que a Él no le agrada. Y claro, es fácil echarle la culpa a Dios por todo. Pero como ellos están bajo tiniebla, los incrédulos están bajo tiniebla, no ven con claridad que por su propio pecado toda la calamidad que están sufriendo. Pero cuando se le quita el velo, verán realmente que Dios siempre ha sido bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, tardo para la ira. ¿Me va siguiendo? Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Claramente que para que la ira de Dios se apartara de ellos, tuvo que haber un proceso para que llegue a que Dios dijese eso. ¿Qué era lo primero? Que se vuelvan a Dios. Volvernos a Dios es arrepentirnos. Volvernos a Dios es confesar. Volvernos a Dios y decir, Señor, perdóname. Te necesito, Dios. Ayúdame. No puedo solo. No puedo con esta situación en mi hogar. No puedo con esta situación con mi esposa, con mis hijos. No puedo con esta situación familiar. No puedo, Dios. Entonces, lo primero para que Dios quitara su ira, como dice aquí, tendría que haber un pueblo que se volviera a Él. Luego, que ofrecieran a través de sus labios y suplicaran. Que eso viene en la parte de la confesión, en la parte de confesar, en la parte de clamar a Dios. Y luego en la parte de ofrecer a Dios y de acercarnos a Él. Entonces el resultado de esto, el resultado de volverte a Dios, de confesar tus pecados, de humillarte ante Dios, traerá el resultado del perdón y traerá el resultado de la sanidad. Y traerá el resultado de que Dios apartara la ira de ellos como la iba a apartar. Porque ellos se iban a volver a Dios. Ellos entendieron que todos los que vivieron y con la situación y la representación del profeta, o sea, con la mujer prostituta, Dios le estaba diciendo, aunque ustedes me dejaron, yo los voy a tomar. No los voy a dejar. Por eso luego dice el profeta Oseas que Dios lo tuvo que llevar al desierto para hablarle al corazón. ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo, lo llevó al desierto. Llevó al pueblo al desierto. Lleva a los creyentes al desierto. ¿Para qué? Porque en el desierto te vas a encontrar solo. No va a haber nadie que te hable ahí. Solo Dios te va a hablar. En el momento de la soledad, en el momento donde ya no hay esperanza, ahí Dios te va a hablar. Para que su corazón recapacitara, para que su corazón dijese, me tengo que volver a Jehová, a mi Dios. Amén. El desierto no es malo, es bueno. Es el tratar de Dios. Es el procesar de Dios en el desierto. Dile que está a tu lado, el desierto es bueno, amado hermano, hermano. Es bueno. Es bueno el desierto, es bueno que pasemos por los desiertos. Dios se quiere revelar en los desiertos. Y luego que ocurrió todo esto, ellos dijeron, nos vamos a apartar de todo lo que nosotros hicimos en cuanto a la mezcla que tuvimos con los pueblos. ¿Qué significa eso? Una separación. Dile que está a tu lado, tiene que haber una separación de las cosas que a Dios no le agrada, separarte de todo eso. Tiene que haber una separación, tiene que haber una diferencia. Una diferencia en tu vida. Entonces, ellos haciendo esto y confesando eso, dijeron, nos vamos a separar, nos vamos a alejar de este pueblo que nos ha corrompido, que nos ha llevado a la corrupción, que nos ha llevado a pecar, a ofender a nuestro Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces luego
viene el proceso de la sanidad. Y dice que el Señor los amará de pura gracia, porque su ira se apartó de ellos. Gloria a Dios. Y ahora viene el proceso, después de esto, viene el proceso de la restauración. El proceso en el cual Dios comenzará a levantar a Israel, a hacer esa Israel que Él quería que sea. Aunque hoy en día Israel no es el Israel que Dios quiere que sea, ahora el Israel espiritual somos nosotros, tú y yo. Somos nosotros. Está su pueblo original, los judíos. Pero nosotros como pueblo gentil, en un sentido espiritual, somos el Israel espiritual para con Dios. Todos aquellos que quieren agradar a Dios son ese Israel espiritual para Él. ¿Me va siguiendo? Amén. Que en su futuro Dios va a salvar a Israel. Amén. Dios va a salvar cuando Él venga en su segunda venida. Amén. Pero mientras los que estén con vida y no acepten a Cristo, sabemos cuál es el final de cada uno de ellos. Amén. Siendo judíos, como dicen, siendo quien sea. El que no cree en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, es condenado. Pero el que cree ha recibido esa salvación. ¿Me va siguiendo? Ahora viene el proceso de la restauración. Verso 5, miren lo que dice. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Cómo iba a ser Dios para Israel? Como el rocío. Como ese rocío, ¿no? Que se necesita. Esto más pasa y ocurre el tema del rocío cuando entramos a invierno, no es así. Cuando nos levantamos y está todo el campo con ese rocío, o el pasto, o esa helada. Y ese rocío, tanto como el rocío como el agua, son nutrientes y son factores importantes para la tierra, para la vegetación, para las plantas. En un sentido espiritual Dios viene como rocío, porque vamos a reverdecer, porque Dios va a hacer que ese rocío venga sobre tu vida espiritual para dar vida. Porque cuando cae el rocío, ese rocío hace que las plantas también crezcan. ¿Me va siguiendo? Dios dijo, van a florecer como el lirio, van a florecer. ¿Cuántos dicen amén? Y se van a extender como raíces. Habrá raíces, habrá creyentes que van a recibir el rocío, la presencia de Dios, van a comenzar a manifestar los cambios por la gloria y la presencia de Dios. Pero Él dice aquí, metafóricamente o representativamente para nosotros espiritualmente, Él es ese rocío. La presencia de Dios cuando viene sobre nosotros, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Cambios, frutos en nuestra vida. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace su palabra? Hace que nosotros nos plantemos y nos extendamos, nuestras raíces estén bien, creciendo bien abajo, bien agarrado a la roca que es el Señor. ¿Me va siguiendo? Pero esto ocurre cuando el pueblo se volvió a Dios. Dios prometió que iba a suceder esto, pero cuando el pueblo reaccionara, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Si hoy nosotros aquí como pueblo de Dios nos volvemos a Dios, nos humillamos ante Dios, le pedimos perdón a Dios, comenzamos a suplicar a Dios, ¿será que Dios no puede hacer como hizo con el pueblo? Que Dios va a restaurarte, va a sanarte, que Dios va a liberarte y que Dios va a hacer que comiences a dar fruto, a experimentar la presencia de Dios. Claro que lo puede hacer, pero para eso tiene que haber una actitud de volvernos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se extenderán sus ramas. Diga conmigo, nos extenderemos. Extender, decía que está a tu lado, creceremos espiritualmente.
vamos a extender, vamos a crecer, vamos a ir madurando en las cosas de Dios, vamos a ir conociendo más a Dios. El pueblo se iba a extender. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su rama y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Iba a ser tan glorioso lo que Dios iba a hacer. Iba a ser tan poderoso lo que Dios iba a hacer con el pueblo, la restauración que venía de parte de Dios. Pero para que eso ocurra, como dijimos, tiene que haber un volvernos a Dios. A veces las personas vienen a la iglesia y muchas veces creen que con 2 oraciones ya está todo solucionado en la vida, y no es así. Quieren que en 2 cultos las cosas ya cambien. Y lleva un tiempo. Pero en este tiempo hay que permanecer en el Señor. Y día tras día irás viendo el resultado de Dios. Día tras día irás viendo cómo Dios va a obrar en tu corazón. Día tras día, mientras busquemos a Dios, veremos cómo Dios se va manifestando y cómo Dios va haciendo que crezcamos en la fe, crezcamos en la vida divina, crezcamos en las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén a eso? El pueblo va a emanar un perfume, dice. Un perfume de santidad, un perfume de separación, un perfume en el cual suba la presencia de Dios como ofrenda que sea agradable a Dios. Amén. Y Pablo lo relata luego en una de sus epístolas, dice: algunos para olor a muerte, pero uno olor fragante, es para vida. ¿Cuánto dice amén? Sí. Nuestra vida tiene que emanar el aroma del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que emanar ese aroma espiritual de que Dios está obrando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren ese rocío en esta noche? ¿Cuántos quieren que venga ese rocío sobre nuestras vidas en un sentido espiritual? Escuchen, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo. Nos sentaremos bajo su sombra. Habitaremos seguros en él. Y aquí se cumple lo que dijo el salmista: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos bajo su amparo. Él nos resguardará. ¿Qué hacemos cuando hay sol? Nos ponemos ¿a dónde? Hacia la sombra. ¿Qué hace la sombra? Nos resguarda del sol. ¿Qué representa el sol en un sentido espiritual? Representa las luchas, representa las cosas que vienen muchas veces a robarnos la paz. Amén. ¿Me va siguiendo? Espiritualmente eso es lo que representa el sol. Y cuando nosotros estamos bajo la sombra del Señor, estamos seguros de que cuando vengan las tribulaciones estamos bajo su amparo. Estamos seguros. Porque Él es nuestra seguridad. ¿Me va siguiendo? Y seremos vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como del vino del Líbano. Seremos vivificados como trigo. ¿Qué se hace del trigo? La harina. ¿Qué se hace de la harina? El pan. Y habla del trigo y habla del vino. Nos da la relación que nosotros participamos del cuerpo de Cristo, que es el pan. No da la relación que nosotros tomamos el vino que representa su sangre. Mire qué relación tiene todas las cosas. Dios le está diciendo: ustedes serán partícipes de mí en un sentido espiritual. Para nosotros, ustedes serán partícipes de mí. Ustedes me van a comer y me van a beber a mí. Yo estaré en ustedes y ustedes estarán en mí. Y yo haré que ustedes sean de esos participantes
Dice, seremos vivificados como trigo. Y cada vez que nosotros nos alimentamos de su palabra, no somos vivificados por su palabra. Él dice que Él vino como pan del cielo, descendió a la tierra. Él fue el pan del cielo que descendió. Él envió el maná al pueblo y comió ese maná, que representa a Cristo mismo descendiendo como maná y ellos disfrutando y comiendo. En un sentido espiritual, el maná es Cristo mismo. Ellos comieron a Cristo en un sentido espiritual sin saber que estaban disfrutando del Señor. Y nosotros lo disfrutamos de otra manera, por el Espíritu. Ellos lo comieron naturalmente, al maná. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cada día que nosotros somos vivificados, ¿por qué? Porque comemos de ese pan. Y el vino, que es su sangre, pero que también representa ámbito de alegría. Amén. Ese vino que es su sangre, que representa la sangre del Señor vertida por cada uno de nosotros. Dice, florecerán como la vid. Su olor será como del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré? Mire lo que dice Efraín, que representa al pueblo del Señor. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. ¿Qué haré yo ya con estos ídolos? ¿Qué haré yo ya prestando atención a estos ídolos? Estos ídolos nada me han dado, solamente dolor, solamente juicios en mi vida, está diciendo Efraín. Está reconociendo el pueblo, que el pueblo se iba a volver a Dios y Dios iba a restaurar todas las cosas en sus vidas. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mas los justos, diga conmigo, los justos andarán por ellos. Diga conmigo, yo he sido justificado por el Señor. Somos justos. No porque seamos buenos, sino porque hubo un justo que murió. Un inocente, sin pecado y sin maldad. Y por medio de él hemos sido justificados. Amén. Y aquí la Biblia dice, Efraín dice, solo los justos. Él estaba diciendo que los ídolos me han dado. Pero termina la conclusión el profeta a través de esta oración. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos. Los caminos de Jehová son rectos. Dirá que está a tu lado, los caminos de Jehová son rectos. Y los justos andarán por ello. Pero los rebeldes caerán en ello. Mientras meditaba en esta palabra hoy, mientras yo le pedía al Señor hoy la palabra, que me confirmara la palabra, Dios me hablaba del profeta Oseas, me mostraba la vida del profeta Oseas. Pero también el profeta Oseas se dolió muchísimo cuando vio la condición del pueblo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios les duele cuando ve a otros cristianos que están caminando por un camino que no es el camino de Dios. Se entristece. Porque no están caminando conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos vemos muchas veces bajo derrota, bajo pérdida, mal. Y si entendieran que los caminos de Dios son rectos, si entendieran que simplemente hay que volverse al Señor y ser
una persona que se humille delante de Dios y Él tendrá misericordia. Y aceptar el juicio de Dios sobre nosotros, ese juicio de purificación, aceptarlo y decir: Señor, lo estás haciendo para mi bien, para mi progreso espiritual. Lo estás haciendo porque me amas. Lo estás haciendo porque lo necesito, Señor. Y tú lo sabes. Es lo que Dios en este tiempo está haciendo. Estas palabras que hoy estamos hablando, en muchos lugares se está escaseando. Esta palabra que hoy estamos hablando y otras palabras que estamos liberando escasean. Ya nadie habla de estas cosas. Ya no hablan de volvernos a Dios y de abandonar las cosas que a Dios no le agrada por temor que la gente se le fuese de la iglesia. Y es mejor perder gente que perder a Dios mismo, perder su presencia. Es mejor perder a personas y que la persona diga: bueno, aquí en la iglesia no voy porque siempre me están exhortando. Y es mejor a veces perder gente, pero no perder a Dios. Amén. Y que Dios diga: aquí no me aman, aquí no me buscan como me tienen que buscar, aquí no me honran como me tienen que honrar. Y que Él se vaya de este lugar, se vaya de nosotros primero y se vaya la presencia de Dios de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted quisiera eso? Que venga mucha gente y no hablemos verdades y se vaya a la presencia, o que esté la presencia y seamos, no importa que seamos un grupo reducido de pocas almas, pero saber que está Dios con nosotros. Y saber que Él se está manifestando, y saber que Él nos está hablando, y saber que Él nos está direccionando, y saber que Él nos está caminando. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Hoy hay mucho trueque espiritual. Están cambiando a Dios por muchas cosas. Primero, por la plata. Y segundo, por otras cosas más. Y tercero, por otras cosas más. Y así sucesivamente. Dios quiere que hoy en esta noche nos volvamos a Él. Hoy Dios quiere que supliquemos, que nuestras palabras salgan de lo profundo de nuestro corazón. Amén. Cierra tus ojos un momento ahí. Rica la Amazon de la montaña. Por ejemplo, le dijo el profeta: usted siga adorando, siga ahí con sus ojos cerrados. Le dijo el profeta Malaquías al pueblo: vuélvanse a Dios. Y ellos dijeron: ¿en qué debemos devolvernos? Le dijo: vuélvanse en los diezmos y en las ofrendas que le están robando. En muchas cosas tenemos que volvernos a Dios en ocasiones. No simplemente por el hecho de estar en la iglesia. Como dijimos ayer, el que esté firme mire de no caer. Sino decir: Señor, aunque yo soy débil, pero tú me haces fuerte porque tú estás conmigo, Señor. Yo sí soy débil, Padre, humanamente soy débil, pero en ti soy fuerte, Jesús. Y en esta noche el Señor quiere que nos volvamos de todo corazón y le pidamos a Él y supliquemos en esta noche y le digamos: Señor, ¿cuántas veces me has hablado, Padre? ¿Cuántas veces me has hablado? ¿Cuántas veces, Señor, me hablaste a mi corazón? Y yo por mi dureza de corazón, yo por mi terquedad, yo, Padre, por querer hacer y tomar el rumbo de mi vida, hice lo que me plació a mí y te dejé a ti, Padre. Capaz vi malos errores, capaz vi cosas tan feas dentro de la iglesia, y eso cerró mi corazón a ti, Padre. Eso cerró mi corazón a tu palabra, cerró mi corazón a tu presencia, cerró mi corazón a volver a confiar. Pero Dios te dice: así como hay falsos, hay verdaderos, hijo mío. Así como hay falsos en esta vida, hay verdaderos siervos de Dios. Hay verdaderos hijos que aman mi presencia. Hay verdaderos hijos que van a direccionar a un pueblo a la verdad. Que van a direccionar, hay siervos que van a direccionar a un pueblo a comer esos
fresco, a beber esas aguas frescas. ¡Ay, ay! Me dice el Señor. Presencia, Rabacaya. Rica, la babacaya, la babacaya. Rabacaya, Rabacaya, Rabacaya. Y Rabasacaya, Rica, la basonda, la babacaya. Espíritu Santo, en esta noche, tú estás aquí, Padre, tú estás aquí y tú estás hablando a nuestros corazones de volvernos, de suplicar, Señor, y que le digamos al Señor, Señor, te necesito. Dios no quiere que estés con ese vacío en tu corazón. Dios no quiere que estés con ese vacío. Dios no quiere que estés con ese corazón en el cual muchas veces hay dolor, hay tristeza, hay amarguras. Dios quiere en esta noche que tú le abras la puerta del corazón y que le pidas el perdón al Señor y digas, Señor, perdóname. Yo sé que si me vuelvo a ti, las cosas van a cambiar en mi vida. Primero te voy a recuperar a ti. Primero te voy a tener a ti en mi corazón, Señor. Primero tú vas a venir a mi vida y ahí vas a comenzar a trabajar en mi interior. Rica la basonda, la macaria. Pídele al Señor ahí. Dile como suplicó el profeta Oseas y como lo para que en esta noche el Señor borre nuestras iniquidades, el Señor quite todo lo que hicimos mal delante de Dios. El Señor tiene que cortar muchas ataduras. El Señor tiene que cortar muchas cosas que en el mundo acarreamos y son lazos espirituales que nos han atado, que nos han todavía tenido sujetos. Y Él viene a cortar, Él viene a quebrar esos lazos. Rica la mazonda la macara. ¿Cuántas veces has tomado caminos equivocados? ¿Cuántas veces has ido y has practicado cosas que a Dios no le agrada, como hechicería, el tarotismo? Has hecho esas prácticas ya sabiendo puertas, y ahora muchas veces las consecuencias las sufre tu familia, tus hijos, sufren enfermedades y sufren un montón de cosas por causa de todas esas puertas que se abrieron. Y muchas veces ignoramos estas cosas y por ahí pensamos que son enfermedades comunes y normales. No, son enfermedades que vienen y procedieron de los espíritus que entraron, porque muchas veces entraron esos demonios, entraron esos espíritus por todas esas cosas diabólicas. Pero hoy tú puedes cambiar el curso de tu vida. Hoy tú puedes cambiar el curso, el destino de tu vida. La historia de tu vida puede cambiar en esta noche si tú decides por el Señor y le dices al Señor, ayúdame, Padre. Yo no quiero más esto para mi vida. Yo no quiero más este tormento, este dolor. Yo no quiero esto más para mí, Señor. Joven, acércate. Ven, quiero orar por tu vida. Levanta tu mano. Eso que te está perturbando, joven, eso que te está perturbando son espíritus que